Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Como siempre espero que se encuentren de maravilla, llenos de energía y listos para sumergirnos en uno de esos temas que a todos nos encantan, especialmente a los fans de las grandes historias de amor del mundo del espectáculo. Hoy vamos a desgranar uno de esos momentos que nos dejan con el corazón latiendo a 1000 por hora, Kerem Bürsin y lo que dijo de Hande Erçel en una boda. Sí, amigos, hablamos de la boda, ese escenario mágico donde los sentimientos a menudo se desbordan y las palabras cobran un significado especial. Para aquellos que quizás son nuevos por aquí, quiero darles una cálida bienvenida. Este es su espacio para estar al día de todas las novedades, los cotilleos más jugosos, los análisis más profundos y las historias que nos mueven de nuestros actores y actrices favoritos, especialmente de esos que nos han conquistado con su carisma y talento. Y si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que pulsen ese botón de asterisco suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ni un solo vídeo, porque créanme, tenemos muchísimo contenido increíble preparado para ustedes. Hoy el foco está puesto en la pareja que ha acaparado titulares y suspiros durante tanto tiempo, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sabemos que aunque su relación ha tenido sus idas y venidas, el cariño y la admiración mutua siempre han estado presentes. Y qué mejor lugar para presenciar y captar esos sentimientos que una boda. Las bodas son eventos cargados de emociones, de celebraciones del amor, y es ahí donde a menudo vemos las facetas más genuinas de las personas. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas porque vamos a adentrarnos en los detalles de este esperado momento. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué dijo Kerem Bürsin sobre Hande Erçel en esa boda? Y no es para menos, ¿verdad? Siempre hemos sido testigos de la química explosiva entre ellos, tanto en pantalla como fuera de ella. Su historia de amor que nació durante el rodaje de Senkalkapm, cautivó a millones de fans en todo el mundo. La forma en que sus personajes, Serkan y Eda, se enamoraron en la ficción, se trasladó de manera tan convincente a la realidad que era imposible no creer en su conexión. Han pasado por momentos de gran intensidad, de altibajos que han mantenido a la prensa y a los seguidores en vilo. Y aunque a veces la vida real nos sorprende con giros inesperados, hay ciertos lazos que parecen imposibles de romper por completo. En concreto, el evento al que nos referimos es una boda reciente a la que asistieron tanto Kerem como Hande. Las imágenes y los pequeños fragmentos de vídeo que han circulado en redes sociales nos dan pistas sobre la atmósfera y, por supuesto, sobre las interacciones entre ellos. Verlos juntos en un evento social, rodeados de amigos y familiares, siempre genera una gran expectación. Y más aún cuando uno de ellos, en este caso Kerem, parece tener algo especial que decir sobre el otro. Según lo que se ha podido observar y lo que los medios han reportado, Kerem Bürsin fue captado en un momento hablando con algunos asistentes a la boda, y en ese contexto surgieron las palabras sobre Hande. No se trató de una declaración formal ante cámaras, ni de un discurso largo y elaborado. Fue más bien un comentario espontáneo, un reconocimiento sincero que, sin embargo, resonó con fuerza entre los fans. Lo que Kerem habría dicho, según diversas fuentes y testimonios de quienes estuvieron presentes, se centró en la asterisco belleza y la luz que Hande irradia. Y cuando hablamos de Kerem, sabemos que él es alguien que no se guarda sus sentimientos, al menos no aquellos que son importantes para él. Él es conocido por ser un romántico, un hombre apasionado que valora las conexiones humanas y expresa su aprecio de forma abierta. Se describe que Kerem, al ser preguntado o al iniciar la conversación, miró o hizo referencia a Hande, quien también estaba presente en la celebración, y asterisco enfatizó lo radiante que se veía. No solo se refirió a su belleza física, que es innegable, sino también a esa aura especial que Hande siempre proyecta, esa energía positiva que la hace destacar en cualquier lugar. Las palabras exactas que se le atribuyen varían ligeramente en las transcripciones y los reportes, pero el mensaje central es el mismo, una profunda admiración por Hande no solo como persona sino también por la forma en que se presenta al mundo. Podríamos imaginar la escena, una boda, música, risas, gente celebrando. Y en medio de todo eso, Kerem, quizás con una sonrisa cómplice, comparte su impresión sobre Hande. Es probable que no usara palabras grandilocuentes o poéticas, sino algo más directo, más de verdad. Algo como, mírenla, está increíble, ¿no creen? Siempre deslumbra. O quizás con un tono más tierno, algo que resalte la cualidad de su presencia. Hande siempre ilumina cualc. Yu ahí el lugar al que va.
Hoy está espectacular. Lo importante aquí es el contexto y la sinceridad del momento. No era un evento mediático organizado para una declaración, sino un instante genuino en una celebración personal. Esto le da aún más peso a sus palabras. Significa que incluso en la intimidad de una reunión social, donde las máscaras sociales suelen caer, Kerem siente la necesidad de expresar su admiración por Hande. Y para los fans de Hanke, como se les conoce cariñosamente, estos pequeños gestos son oro puro. Son la confirmación de que a pesar de todo, el cariño y el respeto entre ellos siguen presentes. Muchos interpretan estas palabras como una señal de que, aunque la relación de pareja haya cambiado, la conexión especial y el aprecio profundo que se tienen como personas continúan. Y eso, para muchos, es una historia de amor en sí misma, una que trasciende las etiquetas y las etiquetas de novios o exnovios. Pensemos en lo que significa ser admirado por alguien que te conoce tan bien, alguien que ha compartido contigo las cámaras, los viajes, las alegrías y las tristezas. Kerem conoce a Hande en innumerables facetas, la actriz entregada, la amiga leal, la persona que se enfrenta a la vida con determinación. Y en ese momento, en esa boda, lo que él resaltó fue la capacidad de Hande para irradiar, para brillar. Esto va más allá de un simple «estás guapa». Es reconocer su esencia, su vitalidad, su impacto en el entorno. Los medios de comunicación turcos, que siempre están atentos a cada movimiento de esta popular pareja, no tardaron en hacerse eco de estos comentarios. Las noticias se propagaron rápidamente y los fans no tardaron en reaccionar con una mezcla de alegría, esperanza y nostalgia. Muchos compartieron sus propios recuerdos de Kerem y Hande, de los momentos más icónicos de su relación y de la química que los hizo tan especiales. Es interesante analizar cómo estas declaraciones, aunque breves, pueden tener un gran impacto en la percepción pública. En un mundo donde a menudo se busca el drama y el conflicto, un gesto de admiración sincera puede ser refrescante y reconfortante. Muestra que a pesar de las dificultades o los caminos que la vida toma, el respeto y el aprecio por las personas que han sido importantes en nuestras vidas pueden perdurar. Además, estas palabras de Kerem también hablan de su propia personalidad. Él es alguien que no teme mostrar su afecto o su admiración. En un entorno a menudo competitivo como el mundo del entretenimiento, esta apertura puede ser vista como un signo de madurez emocional y de un carácter genuino. Las bodas, en particular, tienen esa magia de reunir a las personas en un ambiente de celebración y felicidad. Es un momento en el que se honra el amor, y tal vez, en ese ambiente, los recuerdos de amores pasados o presentes resurgen con especial intensidad. Es un escenario propicio para que surjan palabras de aprecio, para que se reconozca la importancia de las personas que nos han acompañado en el camino. Para Hande, recibir un cumplido así, de parte de alguien con quien compartió tanto, sin duda debió ser un gesto bonito. Imagino su reacción, quizás una sonrisa, un leve rubor, una mirada de agradecimiento. Esos pequeños intercambios no verbales también son parte de la historia que los fans disfrutan interpretar. En resumen, lo que Kerem Bürsin dijo de Hande Erçel en esa boda, según los reportes y testimonios, fue un reconocimiento sincero de su radiante belleza y de la luz que irradia. Fue un comentario espontáneo y genuino, que puso de manifiesto la admiración y el respeto que Kerem siente por Hande, incluso después de que su relación de pareja haya tomado caminos diferentes. No fue una declaración de amor apasionada en el sentido romántico tradicional, sino un elogio a su esencia, a su presencia, a la forma en que ella ilumina el mundo a su alrededor. Este tipo de momentos nos recuerdan que las relaciones humanas son complejas y multifacéticas. Y que a menudo el cariño y la admiración mutua pueden ser pilares sólidos que perduran a lo largo del tiempo. Para los fans de Kerem y Hande, estas palabras son un bálsamo, una confirmación de que el vínculo que los unió, de alguna manera, sigue existiendo en forma de aprecio y respeto. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las palabras de Kerem Bürsin en esa boda. Me encanta poder traerles estas historias, estos pequeños fragmentos de la vida de las celebridades que tanto admiramos. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué les parecieron estas palabras de Kerem? ¿Creen que es importante que muestren este tipo de aprecio público? ¿Tienen alguna otra historia de Kerem y Hande que les gustaría que analizáramos? Déjenmelo saber en la sección de *comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y siempre estoy pendiente de sus aportaciones. Y antes de irnos, no se olviden de dar un *me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con todos sus amigos y familiares que también son fa.
NS de Kerem y Ande y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal para no perderse nada. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Ha sido un placer compartir este rato con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan brillando con luz propia. Adiós.